Cuando sientes que la realidad te está resistiendo, cuando el mundo exterior sigue reflejando exactamente aquello que intentas cambiar, es fácil creer que tienes que hacer más, empujar más fuerte, luchar contra las condiciones hasta que se rompan. Nos atrapamos en bucles de esfuerzo, reparando, ajustando, intentando superar el estancamiento con trabajo duro. Pero todo eso, toda esa agitación en el mundo exterior, sigue siendo solo un reflejo de una cosa, una frecuencia dentro de ti que aún no ha cambiado. Porque la verdad es, no manifiestas cambiando la realidad, manifiestas cambiando tu relación con ella. Y ese cambio es vibracional, no mecánico. Piénsalo así, estás de pie frente a un espejo, descontenta con la expresión que ves. Así que intentas tocar el vidrio, mover el rostro, ajustar la imagen. Pero por supuesto, nada cambia, porque el espejo solo puede reflejar lo que estás siendo. Tu vida es igual, es un sistema de retroalimentación biológica, respondiendo a tu señal interna con absoluta precisión. No responde a tu esfuerzo, responde a tu esencia. Y aquí está la paradoja en la que la mayoría de las personas quedan atrapadas. Cuanto más intentas cambiar el reflejo sin cambiar la frecuencia que lo está causando, más resistencia sientes. Por eso las cosas se sienten atascadas incluso cuando haces todas las cosas correctas. Por eso dices las afirmaciones, visualizas los resultados, tomas acciones alineadas. Y aún así, de alguna manera, todo vuelve al mismo lugar. Porque si la señal debajo de todo es carencia, miedo, urgencia, eso es lo que se amplifica, no lo que quieres, lo que eres. Así que el verdadero trabajo es trabajo de frecuencia, trabajo del sistema nervioso, trabajo de identidad. El arte silencioso y poderoso de convertirte en la versión de ti que ya no necesita la cosa para sentirse completa, porque ya está resonando con plenitud ahora. No se trata de fingir, no se trata de evadir la incomodidad o de forzar una positividad falsa. Se trata de recordar lo que ya es verdad debajo del condicionamiento y volver a sintonizarlo con tu cuerpo. Comienza con pequeños y sagrados momentos de conciencia, la pausa antes de responder un mensaje por ansiedad, la respiración que tomas cuando el correo no ha llegado, la elección de sentirte segura ahora, incluso antes de que todo tenga sentido. En esos momentos no estás reaccionando desde la señal antigua, estás recuperando el campo, estás diciendo, ya no transmito desde la carencia, me sintonizo con la coherencia. Y la coherencia no proviene del control, proviene de la congruencia, de la alineación entre tu estado sentido y tu realidad deseada, entre la manera en que respiras y la vida que dices estar llamando. Así que pregúntate con suavidad, ¿qué está transmitiendo mi cuerpo ahora mismo? ¿Cuál es la frecuencia de esta postura, de este ritmo, de este pensamiento? ¿Estoy en un estado de ya tener o sigo esperando, aferrándome, buscando? Porque manifestar no se trata de convencer a la realidad para que te dé lo que quieres. Se trata de desplazarte hacia la realidad donde eso ya es verdad y dejar que el espejo se ponga al día. Puedes sentir la diferencia, ¿verdad? La sutil tensión de esperar pruebas frente al poder silencioso de convertirte en la prueba. Es el momento en que dejas de escanear el horizonte buscando señales y en cambio te instalas en tu propio centro como si tú fueras la señal. No porque estés forzando una creencia, sino porque algo más profundo ha hecho clic, un recordar, un regresar, una restauración de la resonancia. Eso es lo que cambia las líneas de tiempo. Porque en este campo cuántico, el tiempo no se mueve en línea recta, se pliega, se dobla, responde a la coherencia. Cuando cambias tu frecuencia, no solo te estás haciendo sentir mejor, estás colapsando la demora entre el deseo y la manifestación. Te estás sincronizando con la versión de la realidad en la que lo que quieres ya existe. ¿Y el universo? Simplemente está respondiendo a tu señal, como un diapasón. Por eso el esfuerzo por sí solo no puede llevarte allí. Por eso el agotamiento no trae avances. No puedes forzar tu camino hacia la alineación.
no con los puños apretados, no conteniendo la respiración, porque esos estados tienen su propia vibración, y esa vibración le dice al campo, todavía no creo que lo tenga. Incluso si tus palabras dicen lo contrario, tu ser siempre es más fuerte, y el campo no escucha tus palabras, escucha tu señal. Así que debemos cambiar la señal, no arreglando el mundo exterior, sino calmando el interior. Eso significa aprender a regular tu sistema nervioso en los momentos en que te sientes más activada, porque la señal de la manifestación no se construye en el pico de la emoción, se construye en la profunda seguridad. Ese saber suave y arraigado que dice, ya es mío. Esa exhalación interna, ese descenso hacia la presencia, ese es el verdadero poder. La seguridad es el imán. Piensa en un río. Cuando el agua fluye, es porque no hay resistencia, no hay dique, no hay tensión. Así es como tu energía se mueve cuando estás en coherencia. No estás aferrándote, estás recibiendo. No persigues la corriente, te conviertes en la corriente. Esa es la esencia de la verdadera encarnación. Y la encarnación es el puente, porque no atraes lo que interpretas, atraes lo que encarnas. Atraes desde tus células, desde tu respiración, desde el tono en tu voz y el ritmo de tu corazón. Cuando te conviertes en la versión de ti que ya vive el resultado, colapsas el espacio entre tú y él. Y esa encarnación comienza con una pregunta. ¿Cómo me sentiría si ya estuviera hecho? Deja que tu cuerpo responda. Deja que te muestre el ritmo de esa versión, la forma en que se mueve, la forma en que piensa, la forma en que entra en una habitación sin necesitar ser elegida, porque ya se ha elegido a sí misma. Eso no es confianza falsa, eso es frecuencia, y la frecuencia siempre es primero. La frecuencia siempre es primero, no el dinero, no el mensaje, no el momento en que llega. La frecuencia crea el momento. Pero aquí es donde se vuelve sutil, porque la mente quiere pruebas, quiere confirmación antes de relajarse, quiere ver el cambio externo antes de permitir la seguridad interna. Así que espera, suspendida, observando, midiendo el tiempo, cuestionando las señales, susurrando. No está funcionando. Cada vez que las cosas aún parecen iguales, pero la manifestación no florece en esa sala de espera. Florece en la decisión inquebrantable de dejar de necesitar que el espejo cambie primero. Florece en el cambio radical de la reacción a la resonancia. Eso significa que dejas de vivir de afuera hacia adentro y comienzas a transmitir de adentro hacia afuera. Y cuando haces eso, cuando tu frecuencia se estabiliza antes de la evidencia física, la evidencia se dobla. La realidad se reconfigura para coincidir con el tono que has decidido mantener. Aquí es donde recuperas tu poder. Porque si el campo está respondiendo a tu señal, ya no eres víctima de las circunstancias. Eres compositora, transmisora, un campo soberano de frecuencia, llamando líneas de tiempo a la coherencia. Eso no significa que controles lo que sucede, significa que calibras hacia lo que eliges y dejas que la realidad te iguale, momento a momento, respiración a respiración. Esto es lo que realmente significa un cambio cuántico. No que fuerces algo para que suceda más rápido, sino que te conviertas en aquella para quien sucede. Pero hagamos una pausa aquí, porque no se trata de fingir. No se trata de repetir «soy abundante» mientras tu sistema nervioso grita carencia. No se trata de poner purpurina sobre la tristeza o velocidad sobre el dolor. De hecho, la única forma de cambiar verdaderamente la frecuencia es permitirte sentir la disonancia que has estado evitando. Sentarte con la contracción. Encontrar la parte de ti que aún se aferra, que aún se protege, que aún duda. Porque esa tensión, esa estática emocional, no es un bloqueo, es una puerta, es la señal pidiendo ser vista, integrada, liberada. Cada vez que la adormeces, la niegas o la cubres con positividad falsa. Permanece almacenada en tu campo. Sigue transmitiendo carencia. Pero cuando le llevas la respiración, cuando la sostienes con amor en lugar de juicio, comienza a disolverse.
y en su lugar emerge una nueva coherencia. El verdadero cambio comienza cuando dejas de intentar salir de tu experiencia actual y en su lugar traes presencia a ella, incluso a las partes que desearías que desaparecieran, incluso al miedo, especialmente al miedo, porque cuando te encuentras con el miedo desde la seguridad, pierde su poder para moldear tu señal. Por eso la encarnación no es una actuación. No se trata de actuar como si. Se trata de convertirte en la versión de ti que ya no pierde energía tratando de demostrar, de perseguir o de esperar. Y convertirse no es un evento futuro, es una práctica del ahora, un regreso, respiración a la frecuencia de ya ser. Así que siente eso ahora, ahora mismo. No después, no cuando llegue el dinero, no cuando te respondan el mensaje. Ahora. Si supieras que ya está hecho, si sintieras que ya está hecho, ¿cómo te sentarías? ¿Cómo caminarías? ¿Qué cambiaría en tu tono, en tu columna, en tu ritmo? Esa es la señal. Ese es el punto de acceso. Y sí, se necesita valor para vivir desde ese lugar sin validación externa. Pero eso es lo que lo hace magnético. Eso es lo que voltea la línea de tiempo, cuando ya no necesitas que la realidad te demuestre tu valor, porque ya lo has recordado. No tienes que cambiar la realidad, solo tienes que cambiar la frecuencia. Y la frecuencia no es una idea, es un estado de ser, una transmisión incorporada, emocional y celular que dice, así soy ahora. No por fuerza, sino por verdad, no a través del esfuerzo, a través de la esencia. Así que hablemos de lo que realmente sucede cuando estabilizas una nueva frecuencia. No solo la visitas, no solo la sientes durante una meditación o en el subidón de un buen día, sino que la vives, la sostienes. Dejas que se convierta en tu nueva normalidad. Ahí es donde el campo responde de formas que parecen milagros, pero no son milagros, son mecánica, mecánica cuántica, porque la realidad no es estática, no es sólida, es fluida, honda hasta ser observada, potencial hasta ser elegida. Y tu frecuencia, tu estado emocional, incorporado y energético, es lo que elige, no solo con tus pensamientos, sino con tu ser. Cada respiración, cada creencia, cada micromovimiento de tu atención está moldeando la probabilidad. Y en el momento en que sostienes una frecuencia el tiempo suficiente, con suficiente estabilidad, la onda de probabilidad colapsa en forma. Ese es el efecto observador, y no es misticismo, es física. Pero aquí es donde se vuelve fascinante. Tu identidad subconsciente es la que está observando, lo que significa que no puedes fingir tu camino hacia una nueva realidad. Tienes que convertirte en la versión de ti que vive ahí de forma natural, no solo cuando es fácil, no solo cuando estás en flujo, sino especialmente cuando el mundo exterior todavía parece no haber cambiado, porque esa es la prueba final, el campo preguntando, ¿estás segura? Y si vuelves a colapsar en miedo, duda, prisa, la vieja frecuencia se reactiva y la realidad la sigue. Pero si te quedas, si mantienes la línea, si estabilizas la nueva vibración el tiempo suficiente para que se convierta en tu estado por defecto, el cambio se vuelve inevitable, porque la coherencia es acumulativa, se construye, se compone y eventualmente inclina la realidad. Esta es la ley vibracional que la mayoría pasa por alto. La realidad no cambia cuando te alineas por primera vez, cambia cuando permaneces alineada, sin importar las apariencias. Eso es lo que reconfigura el bucle de retroalimentación cuántico. Eso es lo que eleva tu punto de atracción. Pero, ¿cómo permanecer en una nueva frecuencia cuando el mundo a tu alrededor aún está repitiendo la antigua? Practicando, momento a momento, elección tras elección, no forzando la positividad, sino anclando la presencia, regulando el cuerpo, detectando la señal antigua cuando intenta arrastrarte de vuelta a la urgencia, la escasez, la necesidad de demostrar. Y en su lugar, respirando más profundo, suavizando,
recentrándote en la versión de ti que ya sabe que está hecho. Eso podría significar reducir el ritmo, descansar cuando normalmente te apresurarías, decir no cuando antes buscarías aprobación, decir la verdad cuando preferirías complacer. Estos no son actos pequeños, son sísmicos, porque cada uno dice, ya no necesito ganarme mis deseos, confío en que ya estoy alineada con ellos. Y esa confianza, esa certeza que nace de ti misma, es magnética. La gente la siente. Las oportunidades se sienten atraídas por ella. Las coincidencias se alinean con ella. Porque el universo no es personal, es vibracional. Y cuando cambias tu frecuencia base, entras en un nuevo campo de probabilidad. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve obvio. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu señal lo hizo. Así que pregúntate, ¿qué he estado intentando ganar que podría simplemente encarnar? ¿Dónde he estado esperando pruebas en vez de convertirme en ellas? ¿Dónde sigo intentando conseguir algo que mi yo futuro ya vive de forma natural? Las respuestas a esas preguntas contienen tu próxima actualización de frecuencia y la sentirás en tu cuerpo, no como emoción extrema, sino como paz, una quietud más profunda, una certeza arraigada. Ahí es cuando sabrás, la señal ha cambiado. Y el espejo no tardará en seguir. Puedes sentirlo ahora, ¿verdad? Ese murmullo silencioso bajo la superficie, la parte de ti que ya sabe, que siempre supo, es sutil, pero constante, como una canción sonando justo debajo del ruido de los pensamientos. Cuando te sintonizas no es ruidosa, es clara, y esa claridad, ese saber vibrante y sereno, es la nueva base. Ya no estás persiguiendo, estás calibrando, ya no estás aferrándote, estás recordando, porque has dejado de discutir con lo que falta, y has comenzado a armonizar con lo que está llegando a ser. Ese es el verdadero cambio. Cuando sueltas la ilusión de que algo allá afuera tiene que moverse primero, que la vida tiene que ponerse al día antes de que puedas sentirte segura, amada, elegida, abundante. Eso es al revés. Esa es la trampa. La verdad es que tu frecuencia se mueve primero y la vida, fiel espejo que es, responde. Pero aquí está la parte que parece casi demasiado simple para creer. Nada fuera de ti necesita cambiar para que accedas a ese cambio. No tu cuenta bancaria, no tu estado sentimental, no el momento de tus deseos, porque la frecuencia no es reactiva, es generativa. Viene de ti, no hacia ti, así que la pregunta ya no es ¿cómo consigo lo que quiero? Se convierte en ¿cómo me sintonizo con la versión de mí que ya lo tiene? Y la respuesta no se encuentra en pensar, sino en sentir, en el cuerpo, en la respiración, en el sistema nervioso, porque tu subconsciente, el verdadero manifestador, se comunica a través de sensaciones, no de frases. No escucha lo que dices, sino lo que señalas, y tu señal es más coherente cuando tu cuerpo se siente seguro. Así que la forma más rápida de cambiar tu frecuencia es crear seguridad en tu interior, sosegar la contracción, respirar a través del aferramiento, recordarle a tu sistema, ya no estamos en peligro, porque hasta que no hagas eso, cada deseo se sentirá como una amenaza, algo que tienes que asegurar, controlar, proteger. Pero cuando creas seguridad emocional ahora, antes de que aparezca la evidencia, te conviertes en el campo al que se siente atraído. Ese es el gran paradigma. No atraes lo que te calmas a ti misma y luego atraes desde ese lugar. Y cuando eso se convierte en tu nueva forma de ser, cuando ya no necesitas que la realidad te calme, porque tú te has convertido en la calma, todo cambia. El mundo a tu alrededor se reorganiza para reflejar la paz dentro de ti. Esto no es pasivo, es poderoso, porque nada es más magnético que alguien que ya no negocia con la realidad, que ya no espera permiso, que ya no pregunta, ¿es seguro creer esta vez? Sino que decide, esto es quien soy ahora, no porque lo haya forzado, porque lo encontré.
enterrado bajo el ruido, el aferramiento, la espera, y elegí vivir desde ese lugar. De forma consistente, sin disculpas, plenamente. Ahora caminas diferente, respiras diferente, escuchas la vida desde una nueva profundidad, dejas de aferrarte a las señales y te conviertes en la señal, no con esfuerzo, con frecuencia, no con lucha, con encarnación, no con ruido, con quietud. Y el campo se dobla, siempre se dobla, y cuando se dobla, no siempre se ve como esperabas. Porque cuando realmente cambias la frecuencia, no solo magnetizas los deseos que has estado sosteniendo, también comienzas a repeler todo lo que alimentaba a la versión antigua de ti, y ahí es donde la mayoría entra en pánico. Dicen, ¿por qué esto se está yendo? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué esto se siente como pérdida? Pero no es pérdida, es alineación. El campo es inteligente, sabe lo que pertenece a la nueva frecuencia y lo que no. Cuando elevas tu resonancia, todo lo que vibraba con la vieja historia comienza a salirse de órbita. No como castigo, como prueba de que has cambiado. Esta es la parte del cambio que requiere confianza, porque al principio puede sentirse como si las cosas se estuvieran rompiendo, colapsando, siendo inciertas. Pero mira de nuevo. Las cosas se están realineando. La coherencia exige claridad, así que la distorsión debe disolverse. La línea de tiempo que estás llamando no puede aterrizar sobre una base construida desde el miedo, la conformidad o la traición a ti misma. Así que se limpia, a veces de formas que parecen caos, pero no es caos, es congruencia. La señal que sostienes ahora es más fuerte que nunca, y todo a tu alrededor se está reorganizando para igualarla. Eso significa que sí, puede que personas se alejen, que planes cambien, que tus viejos mecanismos de defensa se sientan vacíos. Pero debajo de todo, se está formando una nueva estructura, una vida que realmente refleja tu frecuencia, no tu miedo. Y ese es el tipo de manifestación que perdura, no la que persigues, la que llega porque te convertiste en ella. Pero aquí hay algo que la mayoría no nota. Cuanto más estabilizas tu señal, menos necesitas manifestar nada. No porque hayas dejado de desear, sino porque has dejado de separarte de tus deseos. Ya no sientes que están allá afuera. Los llevas dentro. Vives desde ellos ahora. El deseo se convierte en una dirección, no en una carencia. Se convierte en una corriente que cabalgas, no en un vacío que llenas. Y eso lo cambia todo. Ya no estás forzando, estás fluyendo, ya no estás demostrando, estás vibrando. Tu energía ya no se dispersa en 100 direcciones, se concentra, se profundiza, se vuelve precisa, y en esa precisión la realidad se vuelve rápida, receptiva, inmediata. Es entonces cuando empiezas a experimentar la sincronicidad en oleadas. El mensaje llega justo cuando piensas en esa persona. La oportunidad te encuentra sin esfuerzo. La solución aparece en la quietud, no en la estrategia, no porque hayas manipulado la realidad, sino porque la igualaste. Recordaste cómo vivir en armonía con el campo, en lugar de empujarlo. Te convertiste en la versión de ti que ya no persigue resultados, porque se ha convertido en la causa, la señal, la fuente. Así que pregúntate ahora, no qué quiero que pase, sino quién estoy siendo ahora mismo. ¿A quién me estoy permitiendo ser en esta respiración, en esta quietud, en este momento exacto de elección? Porque la manifestación no es un evento futuro, es una frecuencia ahora. Y cuando aprendes a sostenerlas de forma consistente, valiente, suave, dejas de intentar cambiar la realidad, permites que te refleje, y este es el momento en que todo se suaviza. Cuando dejas de aferrarte al cómo y empiezas a confiar en el quién, porque la frecuencia no es algo que fuerzas, es algo en lo que caes, una rendición, no una estrategia, un recordar, no un alcanzar. Y cuanto más profundo entras en ese recordar, más naturalmente la vida comienza a responder, no a través del esfuerzo, a través de la esencia. Mira, todo en tu realidad está codificado con resonancia.
Cada situación, cada demora, cada coincidencia, todo está sintonizado con tu transmisión interna. Y la pregunta no es si está funcionando. La pregunta es, ¿qué te está reflejando? Porque la realidad nunca deja de reflejar tu frecuencia. Cuando crees que no tienes apoyo, la vida te mostrará fricción. Cuando crees que las cosas toman tiempo, el camino se alargará. Pero cuando confías en que la alineación es instantánea, cuando sabes que la seguridad y el éxito son tu derecho de nacimiento, el campo se mueve. No porque empujaste, porque lo permitiste. Le diste permiso a una historia diferente para que aterrizara en tu cuerpo. Y ese permiso es la llave. Porque hasta que no te permitas sentirte bien ahora, sentirte segura, conectada, plena ahora, sigues empujando tus deseos hacia el futuro. Sigues viviendo en el espacio del cuándo, que el campo cuántico interpreta como no ahora, y responde en consecuencia. Esa es la ironía. Cuanto más esperas a que ocurra para sentirte diferente, más se retrasa. Pero en el momento en que te sientes diferente de todas formas, en el momento en que encarnas el estado antes de la evidencia, colapsas el espacio entre los dos. Doblas la línea de tiempo, porque la coherencia dobla el tiempo. Y la coherencia no se trata de perfección. No se trata de sostener una vibración alta sin fluctuar. Se trata de regresar a la verdad de quién eres, una y otra vez, incluso cuando las viejas historias intentan arrastrarte de vuelta. Se trata de atraparte en la duda y respirar en lugar de caer en espiral, suavizar en lugar de endurecerte, elegir en lugar de controlar. Esa elección es poder. Esa es la verdadera actualización de señal. Porque cuando ya no necesitas que el mundo te demuestre que estás segura, te vuelves inquebrantable. Caminas con un ritmo distinto, hablas desde una fuente más profunda. Ya no buscas confirmación, eres la confirmación. Y la gente lo siente, las oportunidades lo sienten. El campo no puede evitar igualarlo. Has dejado de gestionar la realidad, has empezado a magnetizarla. Y eso es lo que realmente es la encarnación. No una actuación de confianza, sino una frecuencia de congruencia. Tu mundo interior, tu mundo exterior, tu energía, todo diciendo la misma verdad, todo diciendo ya está hecho, no desde la fantasía, desde la frecuencia. Así que permítete hundirte en eso ahora. Deja que la versión de ti que ya lo tiene salga a la superficie, que respire a través de ti, que camine contigo, que calibre tus elecciones, tus límites, tu ritmo. Ella no es un yo futuro, es una frecuencia presente, es la resonancia debajo de todo el ruido. Y ya eres ella, en el momento en que decides serlo. Y esa decisión lo cambia todo. Ahora ya no se trata de esperar pruebas, se trata de caminar como la prueba. Esta es la capa final, la revolución silenciosa de convertirse. Cuando ya no queda nada que agarrar, nada que perseguir, nada que arreglar, solo frecuencia que sostener, solo esencia que encarnar, solo el ahora que habitar plenamente, porque aquí es donde se vuelve real. Cuando ya no actúas el papel de alguien que cree, eres la creencia, la llevas en tu tono, en tu silencio, en tu quietud, no porque te convenciste, sino porque te descubriste. Y lo que descubriste siempre fue suficiente, ya alineado, ya magnético. Has pasado de intentar atraer a simplemente permitir. Y la belleza de este espacio es lo paradójicamente lleno que se siente. Sin necesitar que nada cambie, comienzas a notar cuánto ya está aquí. El aire se mueve distinto. La luz se siente más cálida. El tiempo se desacelera. El futuro afloja su control. Dejas de medir tu valor por lo que no ha llegado y empiezas a recordar tu poder en lo que ya está presente. Esta es la verdad cuántica. Nada de lo que deseas está separado de ti. Solo vibra en un nivel distinto de coherencia. Y cuanto más consistentemente sostienes esa coherencia, más rápido esas realidades te encuentran. Pero no te encuentran porque las perseguiste. Te encuentran porque igualaste su frecuencia. Y la frecuencia, a diferencia del esfuerzo, no se cansa, no se quema,
se sostiene, se expande. Recuerda, así que deja que este sea tu nuevo ritmo, no urgencia, sino intimidad, no proyección, sino presencia. Deja que tu cuerpo sea tu diapasón, deja que tu respiración sea tu guía, deja que la versión de ti que ya no necesita empujar, lidere. Entonces notarás algo hermoso. La vida empieza a sentirse más ligera. Dejas de sobreinterpretar las demoras, dejas de intentar descifrar cada señal, porque en el fondo ya eres la señal. Tu estado de ser es la invitación, tu alineación es la respuesta. Y en ese campo de saber rendido, las cosas empiezan a moverse. No siempre de forma ruidosa, no siempre como tu mente imaginó, pero inconfundiblemente, inequívocamente, en coherencia con tu calma, en ritmo con tu regreso. Así que recuerda esto, no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres, no con fuerza, con frecuencia, no con más hacer, con más recordar, no a través del control, a través de la coherencia. Y cuando tu señal es verdadera, la realidad no tiene más opción que seguirte, no porque la perseguiste, sino porque te convertiste en ella.